Entonces, continuando, en cuanto a la definición, el trastorno bipolar es anteriormente conocido como enfermedad maníaco-depresiva, es un trastorno afectivo que se caracteriza por la presencia recurrente de episodios de manía o hipomanía, depresivos o con características mixtas. Estos episodios causan significativa disfunción en el paciente y habitualmente hay intervalos de ánimo normal o eutimia entre ellos. En el DSM-4 versión revisada, el trastorno bipolar se encontraba dentro del capítulo de trastornos del estado de ánimo. Actualmente dentro del DSM-5 se aborda en un capítulo independiente. En cuanto a la prevalencia, el trastorno bipolar tipo 1 ha demostrado una prevalencia en distintos estudios a nivel internacional aproximado al 2%. En cuanto al trastorno bipolar tipo 2, esta prevalencia varía dependiendo de los criterios utilizados para diagnosticar hipomanía y va del 2 al 9%. En México, acorde a lo obtenido en la encuesta de salud mental, la prevalencia reportada para el trastorno bipolar tipo 1 ha sido de 1.3% y de 2% para el trastorno bipolar tipo 2. La edad común de presentación del trastorno bipolar es en adultos jóvenes, esto quiere decir durante una etapa productiva de la vida. Debido a esto, tiene un alto impacto económico. El costo anual calculado en el 2009 en Estados Unidos fue de 151 billones de dólares. Los costos asociados específicamente a trastorno bipolar tipo 1 fueron de 30.7 billones de dólares y los asociados al trastorno bipolar tipo 2 de 120.3 billones de dólares. En cuanto a los aspectos históricos, hay reportes del año 400 a.C. en donde Hipócrates ya se refería a episodios de melancolía o manía para establecer dos estados de ánimo diferentes. En 1851, Falred, un médico alienista francés, describió un estado de ánimo que llamó forma circular de la enfermedad mental, que consistía en un periodo de excitación seguido por otro de debilidad generalmente más largo. En 1854, Beller, neurólogo y psiquiatra francés, describió 7 casos de algo que llamó locura dual, que consistía en la sucesión de dos periodos, uno de excitación y otro de depresión. En 1882, Carl Caibon, psiquiatra alemán, utilizó el término ciclotimia para describir la manía y la depresión como estados de la misma enfermedad, y finalmente en 1889, Emil Kraepelin, conocido psiquiatra alemán, describió la psicosis maníaco-depresiva, rompiendo con la idea tradicional de la sucesión y alternancia progresiva de ambas fases. Este vasto conjunto de trastornos del humor comprendía los estados maníaco, estados melancólicos o depresivos y las formas clínicas mixtas y estados fundamentales. Para el DSM-4 en la versión revisada, la clasificación del trastorno bipolar comprendía 4: el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 o el trastorno bipolar no especificado y el trastorno ciclotímico. En cuanto al trastorno bipolar tipo 1, los criterios incluían la presencia de uno o más episodios maníacos o mixtos acompañados por episodios depresivos mayores, mas no forzosamente. Y para el trastorno bipolar tipo 2, uno o más episodios depresivos acompañados de por lo menos un episodio hipomaníaco. En el trastorno bipolar no especificado se refería a síntomas bipolares que no reunieran los criterios para alguno de los otros dos, y en el trastorno ciclotímico, por lo menos 2 años de numerosos episodios con síntomas hipomaníacos y depresivos. En la clasificación actual del DSM-5, el trastorno bipolar tipo 1 comprende por fuerza la presencia de al menos un episodio maníaco. En el trastorno bipolar tipo 2, hipomanía o depresión, más nunca un episodio maníaco. En la ciclotimia, los estados de ánimo no cumplen los criterios de un episodio depresivo, maníaco, mixto, más y de hipomanía. Y en otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado van a ser aquellos casos que no cumplan con los criterios diagnósticos definidos, o episodios hipomaníacos de corta duración, episodios hipomaníacos con síntomas insuficientes o ciclotimia de corta duración. Y el trastorno bipolar, trastorno relacionado no especificado, son aquellos casos que tengan características de trastornos bipolares, pero que no cumplan con los criterios o no se tenga la información suficiente.
Ahora, el trastorno bipolar es un padecimiento fásico o episódico. Esto quiere decir que tiene fases agudas que pueden ser de depresión o manía. Una vez que el paciente sale de estas fases, se inicia una fase de mantenimiento, en donde lo más importante es evitar que haya una recurrencia. Esto es relevante para los tratamientos que se van a emplear. Tenemos una fase de mantenimiento. ¿A qué se le denomina como tal? Hay diferentes criterios en cuanto a esto. Para la clasificación internacional de enfermedades en la versión 10 y para el DSM-4, una vez que no se cumplen los criterios de manía o depresión mayor, inicia la fase de continuación, que en promedio dura 8 semanas. Después de esta se inicia lo que se llama fase de mantenimiento. Otros criterios son, por ejemplo, los de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar, que denomina la fase de continuación a las 4 semanas para manía y 8 semanas para depresión. Una vez alcanzada la remisión sindromática, empieza la fase de mantenimiento. Y para el grupo Calabrese, la propuesta implica 90 días para iniciar la fase aguda a la de continuación, y esta va a durar en promedio 180 días antes de iniciar la fase de mantenimiento. Los fármacos aprobados a través del tiempo para el trastorno bipolar han ido variando, aunque se sabe que desde los años 40 y 60 se utiliza el litio y el valproato de magnesio para el manejo de episodios de manía. No fue hasta 1970 más o menos que se contó con estudios controlados con relevancia clínica y evidencia sustentable que fueron aprobados por organizaciones como la FDA. En esta tabla podemos observar en qué años fue aprobado cada medicamento y para qué fases, si para manía aguda, depresión aguda o mantenimiento. En cuanto a las guías de tratamiento utilizadas, bueno, para empezar debemos esclarecer o abordar qué es una guía de tratamiento. Una guía de tratamiento es un documento que está basado en evidencia científica regularmente y va a orientar en base a los resultados obtenidos qué tratamiento es el mejor para los pacientes. No son de observancia obligatoria, pero tienen niveles de evidencia importantes. Y esto se basa en los estudios que se hayan realizado. En el caso del trastorno bipolar existen 2 guías con gran impacto. Entre ellas está la CANMAT, que es Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, actualizada en el 2013, copublicada con la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, y la guía publicada por el International College of Neuropsychopharmacology. El artículo que vamos a revisar está relacionado con la CANMAT. Otras guías de tratamiento para el trastorno bipolar reconocidas son las del National Institute for Health and Clinical Excellence del Reino Unido, o NICE por sus siglas, cuya última actualización es del 2014, la guía de la World Federation of Societies of Biological Psychiatry, actualizada en 2012, y las guías de la British Association of Psychopharmacology. Para la CANMAT tiene criterios específicos para los niveles de evidencia. En el nivel 1 de evidencia, la CANMAT menciona aquellos fármacos que cuenten con metaanálisis, con estudios doble ciego replicados o doble ciego aleatorizados controlados con placebo. En el nivel 2 se refiere a al menos un estudio doble ciego aleatorizado controlado con placebo o comparación activa. Para el nivel 3 son estudios prospectivos no controlados con 10 o más sujetos, y en el nivel 4 quedan las recomendaciones de expertos. En base a estos niveles se establecen las recomendaciones de tratamiento en 3 líneas. En la línea 1 o primera línea tenemos medicamentos que cuenten con nivel 1 o 2 de evidencia, además de soporte clínico de su eficacia y seguridad. En cuanto al soporte clínico de eficacia y seguridad, debe ser corroborado para cualquiera de las líneas, la 1, la 2 o la 3. En la segunda línea de tratamiento tenemos fármacos cuyo nivel de evidencia sea 3 o superior, y en la tercera línea fármacos con un nivel 4. Los medicamentos que no recomiendan son aquellos que cuenten con nivel 1 o 2 de la falta de eficacia. Esto va en función específicamente en este momento de las recomendaciones que la CANMAT hace para el manejo de los episodios de manía aguda en pacientes con trastorno bipolar. Aquí podemos observar que la primera línea implica monoterapia o tratamiento adjunto. La monoterapia ha sido con litio, divalproato
recuperación extendida, olanzapina o risperidona, quetiapina o quetiapina igual en versión extendida, o también podemos encontrar tratamiento adjunto. Esto implica el uso de un estabilizador como litio o divalproato o valproato con un antipsicótico atípico que puede ser risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol o azenapina. En la segunda línea igualmente encontramos monoterapia con carbamazepina en su versión de liberación prolongada o terapia electroconvulsiva, y en la terapia combinada la asociación de litio con divalproato. El algoritmo que ellos proponen en la versión del 2013 implica en el paso número 1 evaluar la seguridad y funcionamiento del paciente, establecer el ambiente terapéutico en caso de que el paciente esté recibiendo tratamiento antidepresivo, porque pudiera ser su primer episodio maníaco, suspenderlos, descartar que haya causas médicas, suspender el consumo de cafeína, alcohol y otras sustancias y establecer estrategias conductuales y psicoeducación. Esto corresponde a la revisión de principios generales y evaluar el estado de medicación. El evaluar el estado de medicación es ver si tiene una medicación de primera línea o no. En caso de que el paciente no cuente con una medicación de primera línea, el paso 2 implica iniciarla. En caso de que sí, el paso 2 implica corroborar la ingesta y optimizarla. En caso de que no hubiese respuesta, ya sea con el inicio de litio o valproato en monoterapia o en combinación con un antipsicótico atípico u optimizando la ingesta de los medicamentos que el paciente ya tuviera, el paso 3 y el paso 4 implican agregar o cambiar la terapia. Esto es por otro medicamento de primera línea o la combinación de los estabilizadores con antipsicóticos atípicos. Si en esto no hubiera resultados favorables, el paso 5 implica agregar un nuevo agente experimental o que esté recientemente aprobado. Para el tratamiento de mantenimiento o sostén, la CANMAT, en cuanto a la primera línea, recomienda el uso de litio, lamotrigina, valproato, olanzapina, quetiapina, risperidona o aripiprazol, ya sea como monoterapia o en terapia adjunta. En cuanto al aripiprazol, hacen la observancia de que debe ser de liberación extendida, también sobre los efectos secundarios que pudiera tener y por lo cual no recomiendo. Es risperidona, se movió. El que es de liberación extendida es risperidona, no aripiprazol. Disculpen. En la segunda línea nos recomiendan el uso de carbamazepina, paliperidona, la asociación de litio con valproato, litio con carbamazepina o cualquier estabilizador litio-valproato con olanzapina. También podría ser litio con lamotrigina u olanzapina con fluoxetina. En la tercera línea, la monoterapia es con azenapina y la terapia en conjunto es con fenitoína, olanzapina, el uso de terapia electroconvulsiva, topiramato y otros agentes como ácidos grasos omega 3 o gabapentina. Sin embargo, realmente no hay evidencia suficiente para el uso de gabapentina en estos casos. En cuanto al litio, pues sabemos que el mecanismo de acción es que actúa regulando niveles de calcio intracelular a través de la vía de los fosfoinosítidos y también por medio de la vía de la GSK3 beta. En este sentido se ha observado que tiene efectos promotores de plasticidad neuronal y antiapoptóticos. La dosis en fases agudas es de hasta 1 milequivalente por litro. ¿Esto qué quiere decir? Niveles de litio séricos, ya que el miligramaje va a variar y lo importante es que estos niveles estén dentro de los criterios que se conocen como terapéuticos. En el caso de la polaridad depresiva como predominante, la litemia recomendada es de 0.4 a 0.6 miliequivalentes por litros. En el caso de que sea polaridad maníaca, se recomienda de 0.6 a 0.8. En cuanto a miligramos, las dosis habituales pueden ir de 600 a 1500 miligramos por día. En los efectos secundarios, es importante saber que se presenta ataxia, disartria, delirium, temblor, poliuria, polidipsia o diabetes insípida nefrogénica, diarrea o náusea, aumento de peso, alteraciones tiroideas, acné, rash cutáneo y alopecia son los más importantes, más no los únicos. En cuanto al valproato, el mecanismo de acción es bloqueando los canales de sodio regulados por voltaje, incrementa las concentraciones de GABA y a través de la vía de la GSK3 beta. La dosis común en manía va de 1200 a 1500 miligramos por día.
Los niveles para concentraciones séricas terapéuticas varían de 750 a 3.000 miligramos por día y las concentraciones séricas terapéuticas van de 50 a 100 microgramos por mililitro. Los efectos adversos más comunes son sedación, temblor, mareo, ataxia, fatiga, cefalea, dolor abdominal, náusea o vómito, disminución del apetito y ganancia ponderal. En cuanto a la risperidona, es un antipsicótico atípico cuyo mecanismo de acción implica el bloqueo de receptores dopaminérgicos tipo 2, de receptores serotoninérgicos tipo 2A, induciendo así un aumento en la liberación de dopamina, y también se conoce un antagonismo para los receptores 5-HT7. La dosis recomendada es de 2 a 8 miligramos al día por vía oral para psicosis aguda y trastorno bipolar. Hay presentaciones POD, son intramusculares y se recomiendan de 25 a 50 miligramos cada 2 semanas. Los efectos secundarios más comunes son elevación de prolactina, el riesgo que tiene para la presencia de diabetes y dislipidemia y la presencia de síntomas extrapiramidales, estos últimos muy relacionados con la dosis que se administre. La olanzapina, igual un antipsicótico atípico, tiene como mecanismo de acción igualmente bloquear los receptores dopaminérgicos tipo 2, los receptores serotoninérgicos tipo 2A, induciendo el aumento en la liberación de dopamina, y en este caso interactúa con receptores 5-HT2C. La dosis común o recomendada es de 10 a 20 miligramos por día, vía oral o intramuscular, pero también se pueden llegar a utilizar hasta 30 miligramos. En la presentación de depósito se recomiendan de 210 a 300 miligramos cada 2 semanas. En este caso, igualmente aumenta el riesgo de diabetes mellitus y dislipidemia. Se puede presentar mareo, sedación, sequedad de boca, estreñimiento, dispepsia, ganancia ponderal e hipotensión ortostática. Esta tabla lo que muestra es la afinidad de los antipsicóticos atípicos por receptores específicos. En el caso de risperidona, que es el segundo círculo, la parte rosa corresponde al receptor 5-HT2A. Esto se ha visto o se considera que está relacionado con el efecto que tiene justamente sobre el estado de ánimo y es muy similar a la que tiene la olanzapina. Ahora, en esta tabla lo que se muestra son los efectos secundarios asociados al uso prolongado de antipsicóticos atípicos, así como la seguridad y la tolerancia. Para la risperidona, lo que llama más la atención es el riesgo que tienen de efectos extrapiramidales, que se considera como marcado. En cambio, por ejemplo, para efectos de prolongación del segmento QT es poco, y para la hipotensión ortostática se considera que es moderado igualmente. En el caso de la olanzapina, los efectos extrapiramidales se presentan con menor frecuencia, pero igual que la hipotensión ortostática, pero hay más dislipidemia que en el uso de risperidona y más incremento ponderal que en el uso de risperidona. El artículo, vamos a pasar a la revisión del artículo. El artículo es un artículo publicado en la revista Molecular Psychiatry en el 2016. Esta revista tiene un factor de impacto de 13.3 calculado en el 2015. En cuanto a los antecedentes, se menciona el uso de los antipsicóticos para el trastorno bipolar. Desde hace tiempo se han venido utilizando. Anteriormente se podían o se utilizaban antipsicóticos típicos. Sin embargo, se han realizado diferentes estudios para demostrar cómo los antipsicóticos atípicos son más seguros y mejor tolerados, además de tener una mejor respuesta. Por ejemplo, el artículo publicado por el Dr. Mauricio Toen en 1998 refiere que una importante proporción de pacientes con trastorno bipolar tipo 1 en fase de manía aguda son tratados con estabilizadores del ánimo más antipsicóticos atípicos, y lo que ellos hicieron fue demostrar o estudiar los efectos secundarios que se podían presentar y compararlos con antipsicóticos típicos y ver que son menores. Los objetivos de este estudio fueron dos. Los primarios, determinar la eficacia de las distintas duraciones, ya fuese 24, 52 o suspensión inmediata, es decir, 0 semanas, de la terapia adjunta con antipsicóticos atípicos añadidos a un estabilizador del estado de ánimo para prevenir la recurrencia inicialmente de cualquier episodio afectivo.
Esto en pacientes con trastorno bipolar tipo 1 que tuvieran una remisión reciente de un episodio de manía. El objetivo secundario fue determinar si el tratamiento indicado por 52 semanas ofrecía algún beneficio adicional comparado con la descontinuación después de 24 semanas. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 17 o más años de edad que tuvieran diagnóstico de trastorno bipolar tratados en las 12 semanas previas al inicio del estudio por un episodio de manía aguda o mixto con una combinación de estabilizador del ánimo y un antipsicótico atípico. Estabilizador del ánimo, valproato o litio, y como antipsicótico atípico olanzapina o risperidona únicamente. Para el momento del estudio debían estar en remisión del episodio de manía o mixto por al menos 2 semanas, pero no más de 6, de acuerdo al puntaje de severidad en la escala de impresión clínica global, que fuera menor a 2 puntos, o un puntaje igual menor a 2 puntos durante 2 semanas consecutivas en la escala de manía de Young, un puntaje de 8 o menor durante 2 semanas en la escala de Hamilton de 21 ítems. Se incluyeron pacientes que tuvieran uso de sustancias comórbidas o con otros diagnósticos en el eje 1, siempre que no estuvieran bajo otro tratamiento psicotrópico, excepto por benzodiazepinas. El estudio es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con 3 grupos paralelos y 52 semanas de seguimiento. Participaron 17 centros, de estos 14 centros de investigación en Canadá y 3 en Brasil afiliados a la CANMAT. La muestra se considera no aleatorizada, es basado en los pacientes que cumplieron con los criterios y aceptaron participar en el estudio. El tamaño de la muestra se determinó un tamaño de muestra formalmente superior a 500 pacientes, pero solamente se lograron reclutar 159, esto es cerca de la tercera parte por grupo, por falta de tiempo y por falta de recursos. Para la maniobra, primero se identifican a los pacientes que han tenido tratamiento con olanzapina o risperidona en combinación con litio o valproato por un episodio de manía en los centros participantes. Se les entrega un consentimiento informado en el que aceptan participar. Posteriormente asisten a una cita en donde en caso de cumplir con los criterios se aleatorizan y se asigna de manera estratificada para que haya el mismo número de combinaciones de fármaco o placebo por cada grupo. Todos los investigadores participantes son ciegos al tratamiento y al grupo en el que están asignados, excepto por aquellos que hacen el análisis estadístico y el farmacéutico de cada centro. De esta forma tenemos 3 grupos: el grupo de 0 semanas, cuyos pacientes se disminuyó y suspendió después de 2 semanas el tratamiento con antipsicótico atípico y recibieron placebo durante las 50 semanas restantes. En el grupo de 24 semanas, los pacientes recibieron olanzapina o risperidona durante 24 semanas y después se disminuyó y cambió por placebo, que se mantuvo durante 26 semanas más. Y en el grupo de 52 semanas, mantuvieron el tratamiento con olanzapina o risperidona durante todo el seguimiento. ¿Cómo se hizo el seguimiento? Bueno, para empezar se continuó con el estabilizador que el paciente tuviera al iniciar el estudio, litio o valproato, manteniendo niveles séricos de 35 a 83 microgramos por mililitro y de 0.6 a 1.2 miliequivalentes respectivamente. La dosis de risperidona fue de 1 a 6 miligramos por día, no hubo una dosis estándar, y la dosis de olanzapina fue de 5 a 25 miligramos por día. No se permitió otra medicación psicotrópica, a excepción de las benzodiazepinas o correctores para síntomas extrapiramidales como viperideno, y se permitió que recibieran psicoeducación, consejería sobre higiene del sueño, rutinas, ritmos diarios, uso de sustancias, manejo de ansiedad y terapia para la resolución de conflictos, siempre que esta hubiera sido indicada por el médico tratante. Durante las primeras 8 semanas se evaluó a los pacientes 2 veces por semana. El resto del seguimiento se les evaluó cada 4 semanas. En todas las consultas fueron otorgadas por evaluadores ciegos a la asignación del brazo de tratamiento usando instrumentos como la escala de manía de Young, la escala de depresión de Hamilton de 21 puntos, la escala de depresión Montgomery-Åsberg, la escala de impresión clínica global y la escala de impresión clínica global para pacientes bipolares. La evaluación de seguridad y tolerabilidad se hizo mediante la observación clínica y la escala de efectos adversos del Comité de Estudios Clínicos, o UCU, por sus siglas en danés. También se aplicó la
Extrapyramidal Symptoms Rating Scale de forma basal y mensualmente, y se tomaron muestras de laboratorio al iniciar el estudio y en las semanas 12, 24, 36 y 52. Para medir el evento primario, se aplicó la escala Young de manía, en donde los pacientes debían tener un puntaje de 15 o superior, la escala Hamilton de depresión de 21 puntos, en donde igual debían tener un puntaje de 15 o más, o 3 puntos o más en el ítem de suicidio de esta escala, la escala de impresión clínica global con un resultado de 3 o más puntos, pacientes que hubieran requerido hospitalización relacionado con síntomas del estado de ánimo o aquellos que hubieran realizado intentos suicidas o suicidio. Los pacientes que presentaron alguno de estos eventos fueron removidos del seguimiento y fueron clasificados con episodio maníaco depresivo basado en los puntajes obtenidos de estas escalas. Para medir el desenlace secundario, se tomó en cuenta el tiempo en el que el paciente presentó un episodio de manía, el tiempo en el que se presentó un episodio depresivo y el tiempo prematuro para la descontinuación, ya fuera que se cumplieron las 52 semanas del seguimiento, hubiera un cambio en la dosis de olanzapina o risperidona o alguna nueva intervención no permitida o un evento adverso. El análisis estadístico, todos fueron con un enfoque de intención de tratamiento, lo que quiere decir que todos los pacientes que participaron se incluyeron para hacer el análisis. Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier fueron usadas para mostrar el momento en que se presentaron los desenlaces primarios, y para el análisis principal, un modelo de riesgos proporcionales de Cox se ajustó de acuerdo al antipsicótico y al estabilizador para comparar el tiempo, la diferencia de tiempo entre uno u otro episodio. Los pacientes que no experimentaron el desenlace primario, o sea que no hubo recurrencia, fueron censados en la última visita a la que acudieron, y los cambios en parámetros de laboratorio se compararon con las mediciones basales. En cuanto a los resultados, primero en esta tabla podemos ver las características basales de los pacientes que estuvieron en este estudio. Llama la atención que mencionan solamente 5 pacientes hispanos en total, no determinan en base a qué hicieron la distinción de hispano. En cuanto al uso de alcohol u otras sustancias, en total hubo un 39% de pacientes que cumplieran con esto y con otras comorbilidades psiquiátricas un 26%. Esto es importante porque se permitía siempre que no estuvieran recibiendo algún tratamiento farmacológico. Entonces, un 26% de estos pacientes tenían ya un padecimiento, pero no estaba siendo adecuadamente tratado. En cuanto al tipo de episodio, fuese manía mixto, tenemos que en el grupo de 0 semanas con una N de 52, 43 pacientes presentaron episodios de manía, y para el grupo de 24 semanas con una N de 54 fueron 45. En total hubo 131 pacientes. Para un episodio mixto, tenemos que en total fueron 28 pacientes, es decir, un 18%. Las combinaciones de fármaco utilizadas, litio-olanzapina, litio-risperidona, epival-olanzapina o epival-risperidona, nos reportan que la combinación más utilizada fue litio-risperidona con un 34% y la menos utilizada litio-olanzapina con un 19%. También se tomó en cuenta la duración del trastorno bipolar en años, que en promedio fue de 10 años, y también la edad de los pacientes en años, igualmente en promedio de 38 años, y el peso, que en promedio iba de los 70 a los 85 kilogramos. En el reclutamiento accedieron a participar 178 pacientes, sin embargo se tuvieron que excluir algunos, ya fuera por error en el tamizaje, porque no regresaron al basal, no eran seleccionables o retiraron su consentimiento. Finalmente se obtuvo una muestra de 159 pacientes que se distribuyeron en 3 grupos, como ya les mencioné. Para el grupo de 0 semanas la N fue de 52, para el grupo de 24 de 54 y para el grupo de 52 de 53 pacientes. El seguimiento se llevó en cuanto a la presencia del evento primario, que completaran el protocolo, que descontinuaran, retiraran el consentimiento, presentaran eventos adversos, que dejaran el seguimiento o que estuvieran en desacuerdo con el protocolo o tuvieran un deterioro en la condición basal. En cuanto a los eventos primarios, de acuerdo al criterio que se utilizó para evaluarlo, es decir, las escalas y al subgrupo de antipsicóticos, en esta tabla lo que se observa es que el grupo que utilizó olanzapina
tuvo una N de 22 en el grupo de 0 semanas, de 21 en el grupo de 24 y de 23 en el grupo de 53. Con risperidona fueron más pacientes. Hubo una N de 30 en el grupo de 0 semanas, de 33 en el de 24 y de 30 en el de 52 semanas. Estas son las curvas de Kaplan-Meier en las que grafican en qué momento se presenta el episodio con crucecitas. En rojo tenemos al grupo de 0 semanas, en verde al grupo de 24 y en azul al grupo de 52 semanas. Esto es desde que se hace la valoración inicial, se toman en cuenta hasta que presentan el episodio y después se hace el cálculo final. En la gráfica A solamente se tomó en cuenta que tuvieran algún estado afectivo, no el tipo, no se hizo la diferencia entre si era manía o depresión inicialmente. Dentro de lo que se observa, bueno, tenemos que en el grupo de 0 semanas, 39 pacientes presentaron el evento primario, en el grupo de 24, 29 pacientes y en el grupo de 52, igual 29 pacientes. De estos, después se compararon y se realizó el ajuste Cox para calcular el riesgo. Comparamos el grupo de 24 semanas con el de 0 semanas, el riesgo Cox fue de 0.53. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos pacientes a quienes se les retiró el antipsicótico atípico en las 2 primeras semanas en comparación con los de 24 semanas con este tratamiento, tuvieron un riesgo de 1.88 veces más de presentar un episodio afectivo. En el grupo de 0 semanas contra el de 54 fue 1.58 veces más riesgo de presentarlo, y en el grupo de 52 contra el de 24 semanas fue de 0.8 veces más riesgo, esto sin significancia estadística. En la tabla B tenemos que se evalúa el tiempo a la recurrencia de un episodio de manía específicamente. Para casos de manía, en el grupo de 0 semanas se presentaron 14, en el grupo de 24 6 y en el grupo de 52 7, con un total de 27. En este caso, sí hubo diferencias estadísticamente significativas, particularmente entre el grupo de 0 y de 24 semanas, con un riesgo Cox de 0.3, es decir, 3.3 veces más riesgo si se suspendía el antipsicótico atípico de presentar un episodio de manía que si se continuaba durante las 24 semanas. El riesgo también fue elevado si se comparaba el de 0 semanas con el de 54, con un riesgo Cox de 0.4, es decir, 2.3 veces más riesgo. Pero la significancia estadística fue entre el grupo de 24 y 0 semanas. Entre el grupo de 52 y 24 semanas, el riesgo es de 0.7 veces más, sin ser estadísticamente significativo. En la tabla C se mide el tiempo a la recurrencia de un episodio depresivo. En total hubo 25 pacientes con depresión en el grupo de 0 semanas, 23 en el grupo de 24 y 22 en el grupo de 52, es decir, 70 pacientes en total. Particularmente para el grupo de depresión no hubo diferencias significativas en ninguno de los 3 grupos comparándolos entre sí. Entre el grupo de 24 y 0 semanas el riesgo Cox fue de 0.65, es decir, 1.53 veces más riesgo. En el grupo de 54 contra el de 0 semanas fue de 0.73, es decir, 1.36 veces más riesgo. Y entre el grupo de 52 contra el de 24 semanas fue de 1.11, es decir, 0.9 veces más riesgo. Finalmente, en cuanto a efectos adversos, el artículo reporta una defunción por neumonía en el grupo de 52 semanas que no se relaciona con el tratamiento. Lo más significativo se relaciona con el incremento ponderal, que en promedio fue de 3.2 kilogramos en el grupo de 52 semanas, pero esto es diferente si se analiza por subgrupos de antipsicótico, es decir, risperidona con olanzapina, siendo superior en el grupo con olanzapina, cuyo promedio fue de 5.6 kilogramos en el grupo de 52 semanas. Las conclusiones es que el tiempo a la recurrencia de cualquier episodio afectivo fue significativamente mayor en los pacientes que continuaron recibiendo antipsicótico atípico como terapia adjunta durante 24 semanas. El tiempo para la recurrencia de cualquier episodio afectivo entre el grupo de 24 y 52 semanas fue similar. La ganancia ponderal es significativamente mayor en los pacientes que mantuvieron el tratamiento durante 52 semanas y los resultados sugieren que la terapia conjunta con antipsicótico atípico más allá de 24 semanas no ofrece beneficios clínicos tangibles, sin embargo, sí implica más efectos adversos.